revelado un mensaje divino del cielo, experimenta un milagro transformador ahora mismo en el tercer año de Joacim, rey de Judá, la ciudad de Jericó resplandecía a la luz del día, un lugar donde las murallas se erguían como una fortaleza legendaria, testigos del poder divino que había revelado la gloria de Dios en tiempos antiguos. Las historias resonaban entre sus habitantes sobre cómo el Todopoderoso derribó muros con el simple sonido de trompetas y gritos. Sin embargo, en este mismo lugar, una oscuridad cegadora envolvía a Bartimeo, hijo de Taimeo, que, sentado a la orilla del camino, vivía en el sacrificio de su ceguera. El sol derramaba su luz sobre el desierto, pero para Bartimeo, la vida era un océano de sombras. Con el corazón pesado y los oídos atentos, empezó a captar los murmullos de la multitud que se agolpaba en las calles. Jesús de Nazaret pasa por aquí. Aquel nombre, conocido por sus milagros, provocó un destello de esperanza en el alma de Bartimeo. En ese instante, su voz quebrada se alzó por encima del bullicio que lo rodeaba: «Hijo de David, ten misericordia de mí». El clamor de Bartimeo resonó como un eco divino, su súplica no solo era un grito de desesperación, sino un acto de fe que retumbaba en el cielo. La multitud, indiferente, intentó silenciarlo, pero el ciego no se dejó amedrentar. Con un valor extraordinario, gritó aún más fuerte, desafiando al conformismo de aquellos que dudaban del poder del Maestro. Su fe era un faro en la niebla, y su clamor fue un rayo de luz en medio de la indiferencia. Finalmente, el rabí se detuvo. Miró hacia atrás, su corazón rebosante de compasión. «Llámenlo», ordenó, y Bartimeo, dejando caer su manto, se acercó titubeante, lleno de expectativa. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego, con la luz de la fe ardiente en su corazón, respondió: «Rabí, que recobre la vista». En ese momento decisivo, Jesús pronunció unas palabras que resonarían a través de las edades: «Vete, tu fe te ha salvado». Instantáneamente, la oscuridad se desvaneció. La luz, antes inalcanzable, inundó sus ojos. Bartimeo no solo recuperó su vista, sino que encontró su propósito. La transformación fue completa, ya no sería un espectador en la multitud, sino un proclamador del poder divino. Al levantarse, su voz glorificaba a Dios, un testimonio vivo de la misericordia que había enfrentado su desdicha. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En la vibrante Jericó, aquel ex ciego se unió a la multitud que seguía a Jesús. Su historia resonaba en ellos como un himno de esperanza. Pero surge una pregunta inquietante: ¿cuántos de nosotros, anhelando un milagro, omitimos clamar al único que puede transformarnos? Tal vez la fe de Bartimeo nos desafía a apartar nuestras dudas y presentarnos ante Él, donde todo milagro espera con ansias disponerse a la luz de la salvación. La historia promete convencernos de que la verdadera transformación comienza donde solo hay fe genuina. Al instante, Bartimeo se encontraba entre aquellos que seguían a Jesús, el eco de su milagro resonando en cada paso. Las calles de Jericó vibraban con un nuevo propósito. Aquel hombre que había caminado entre sombras ahora iluminaba los corazones con su testimonio. A medida que la multitud se movía, las voces se entrelazaban en un susurro reverente: ¿quién era este rabí que podía cambiar destinos con palabras de poder? No lejos de allí, entre los rostros curiosos, había una mujer conocida como Zacarías, madre de un joven que había estado poseído por un espíritu inmundo. Su vida había estado marcada por el dolor y la angustia, pues aquel hijo había sido su alegría y su carga. Perturbada por la opresión que atormentaba la mente de su hijo, Zacarías había dirigido su mirada al cielo en busca de alivio, esperando un milagro en su participación en la multitud. Mientras la gente discutía en voz alta sobre las obras de Jesús, ella decidió acercarse. Su corazón latía con fuerza, y un rayo de esperanza se encendió en su ser.
Si Bartimeo pudo ser sanado, ¿por qué no yo?, pensó, recordando las antiguas escrituras, donde se prometía que Dios no desampararía a su pueblo, Salmo 9:10. Durante años, había escuchado las profecías que hablaban de un Mesías que sanaría a los quebrantados de corazón y restauraría a los cautivos, mientras se abría camino entre la multitud. Sintió que su fe crecía como un fuego inextinguible. Llegó hasta Jesús justo cuando él se detenía, con el rostro iluminado por la compasión. «Hijo de David, ten misericordia de mí», clamó Zacarías al unísono con la multitud. Su voz era un lamento desgarrador. La naturaleza de su angustia la unía a Bartimeo, pero su súplica era diferente. Jesús, al escucharla, volvió su mirada a ella y vio en sus ojos el reflejo de su dolor. «¿Qué deseas que te haga?», preguntó su voz como un viento suave, cargada de gracia. Ella, quebrantada por años de sufrimiento, respondió entre sollozos: «Mi hijo está atormentado por un espíritu impuro, y no puede hallar paz». El aire alrededor de ellos creció denso con la expectativa, y la multitud quedó en suspenso. Jesús, con autoridad divina, comenzó a hablar sobre los poderes de la luz que pueden disipar toda sombra. «Los espíritus inmundos han de ceder ante la autoridad del reino», proclamó, mientras el cielo se oscurecía momentáneamente, como si toda creación retuviera la respiración, y así, en ese instante, bajo la intensa mirada de la multitud, un temblor sutil recorrió el ambiente. Las sombras de la opresión comenzaban a descender sobre un joven que se encontraba lejos, un joven que clamara dentro de su tormento. Jesús levantó sus manos, y un gran silencio se extendió. La fe de Zacarías clamaba desde el corazón de una madre. «Espíritu inmundo, sal de él, déjalo libre». El poder de la palabra resonó con fuerza divina, y un grito atravesó la atmósfera. En ese momento, la multitud fue testigo de cómo la luz del cielo penetraba la oscuridad. El joven, que había estado bajo dominio, fue liberado, y los murmullos se convirtieron en gritos de alabanza. Zacarías, con lágrimas de alegría, se unió a Bartimeo para glorificar al Dios que sana y restaura. Más aún flotaba en el aire una pregunta latente. Si la opresión del joven se había desvanecido, ¿qué otras obras estaba por realizar el Maestro? La historia apenas comenzaba a despliegarse. En medio de esa expectación, algo aún más grande estaba gestándose en los cielos, una revelación divina aguardaba a ser descubierta. ¿Cuál sería el siguiente acto de maravillosa soberanía de Dios? Las promesas estaban por cumplirse, y cada vida estaba a punto de entrelazarse en el tejido de su plan perfecto. Con el eco de las alabanzas aún resonando en la fresca brisa de Jericó, la multitud comenzó a dispersarse, pero no sin antes dejar un aire denso de expectativa. Los corazones de los presentes estaban atados no solo al recuerdo del milagro de la madre Zacarías, sino también a la figura central de su fe, Jesús de Nazaret. La conversación fervía entre ellos: ¿no es ese el profeta de Galilea? ¿Por qué sus palabras calan tan hondo en el alma? Mientras tanto, Jesús, con pasos decididos pero serenos, continuó su camino hacia Jerusalén. A su lado caminaban los 12, envueltos en una mezcla de asombro y confusión. Pedro, inquieto por lo que había presenciado, se volvió hacia su maestro, preguntando en voz baja: «Señor, ¿qué significado tienen estas cosas? ¿Qué es lo que nos estás mostrando?». Jesús, sin mirar hacia atrás, respondió: «Cada obra mía es un reflejo del reino que se aproxima. No solo la sanación de los cuerpos, sino la liberación de los corazones atrapados por el pecado y el sufrimiento». Estas palabras resonaban como un tambor en el corazón de sus seguidores, haciéndoles vislumbrar la grandeza del propósito que se desplegaba ante ellos. Entretanto, Zacarías, aún radiante, se afanaba por encontrar a su hijo, cuyo llanto había cesado. «Oh, buen maestro», pensó, «hoy me ha sido devuelto lo que creía perdido, pero mi alma anhela más que solo un milagro. Deseo que mi familia llegue a conocer tu luz». Mientras se unía a la multitud que seguía a Jesús, una voz profunda y sombría surgió entre la muchedumbre. Era el escriba de la sinagoga, un hombre de letras, conocido por su astucia y dominio de las Escrituras. ¿Es este el profeta que aborda las profundidades de nuestras tradiciones? ¿Qué nos dice sobre la ley?, cuestionó, con la mirada fija en Jesús, desafiando su autoridad. Jesús, con la sabiduría que sólo podría emanar del cielo, se volvió y contestó: «No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla».
En su esencia, la ley habla del amor que debemos practicar entre nosotros. Sus palabras resonaron en el aire, pero no todos estaban dispuestos a aceptar esa verdad. Un murmullo de desacuerdos comenzó a extenderse entre la multitud. Aquellos que se aferraban a las tradiciones y a los rituales se sintieron amenazados por la liberación del amor que Jesús proclamaba. Los discípulos notaron la tensión que crecía y comenzaron a contemplar el costo de seguir a uno que desafiaba las normas establecidas. De repente, un clamor escalofriante brotó del lugar. Un hombre poseído por un espíritu maligno emergió de las sombras, gritando: «Jesús, Hijo de Dios. ¿Qué tienes que ver con nosotros? Has venido a destruirnos». La multitud, atónita y aterrorizada, retrocedió, pero el circo del miedo hizo que Zacarías se detuviera, su corazón palpitando furiosamente al recordar la tormento de su hijo. Con los ojos fijos en el hombre atormentado, Jesús se acercó, su presencia iluminaba el oscuro entorno. «Cállate y sal de él», ordenó con autoridad, y el espíritu maligno tembló. La batalla no solo se libraba en lo físico, sino también en el ámbito espiritual, donde los poderes de la oscuridad se enfrentaban a la luz. La gente echaba miradas hacia Zacarías, esperando cómo respondería. ¿Qué significará esto? ¿No es solamente un hombre el que habla? ¿Es verdaderamente el Mesías del que se habla en las Escrituras? La tensión alcanzó su clímax. Cada corazón temblaba ante la posibilidad de un nuevo milagro. Mientras todos contenían la respiración, un destello de luz irrumpió en la oscuridad. Lo que la multitud no sabía era que este milagro era solo un preludio a lo que estaba por venir. El cielo temblaba por revelaciones aún no vistas. Estaba en juego el destino de toda una generación, y cada paso dado acercaba a todos a la promesa eterna de redención. ¿O no se preguntan qué más podría desatar el poder de Dios? La última revelación del cielo tenía un propósito aún más grande. Y así, la atmósfera se tornó inquietante, cargada del aliento de la incertidumbre. La multitud, aún temblando por la inesperada manifestación del poder de Jesús, comenzó a murmurar entre sí, intentando desentrañar el misterio que se desplegaba ante sus ojos. Cada rostro, iluminado por la luz de la esperanza, se tornaba más expectante. Zacarías, sintiendo una mezcla de temor y adoración, recordó las palabras de los ángeles cuando su hijo nació. La promesa de que este niño sería un faro de luz y salvación comenzaba a hacerse realidad. «Ayúdame, Señor», oró en silencio, «no solo por mí, sino por todo mi pueblo». Mientras tanto, Jesús se volvió hacia los presentes, su voz resonando como un eco de los siglos: «No solo los que escuchan mis palabras serán bendecidos, sino también aquellos que tienen fe suficiente para actuar». Estas palabras, cargadas de una autoridad divina, elevaron el espíritu de algunos, mientras que en otros avivaron la llama de la controversia. Pedro, aún aturdido, sintió el ardor de la provocación en el aire. Miró a los demás discípulos, y pudo ver la incertidumbre en sus rostros. «¿Qué debemos hacer, maestro?», preguntó, buscando la verdad firme en medio de la tempestad. «Lo que está por venir exigirá más que fe, requerirá entrega», respondió Jesús, su mirada fija en el horizonte de Jerusalén. «La senda hacia la cruz es la única que llevará hacia la salvación y revelará la gloria del Padre». En ese instante, la multitud se fracturó. Los orgullosos escuderos de la ley comenzaron a debatir con los enardecidos seguidores, mientras que los corazones más ansiosos por la verdad clamaban por respuestas. La tensión creciente era palpable, y el aire vibraba con la expectativa de lo sobrenatural. Entonces, desde un rincón de la multitud, una mujer, conocida por su fe inquebrantable, alzó la voz: «Maestro, yo tengo una hija que está gravemente enferma. He oído que solo con tocar el borde de tu manto puede sanarse». Sus palabras resonaron como un grito de desesperación y esperanza entre la multitud. El silencio invadió el espacio mientras todos esperaban la respuesta de Jesús. Sus ojos, llenos de compasión, se encontraron con los de la mujer. «Ve en paz, tu fe te ha salvado», declaró, y, como una brisa refrescante, la paz de Dios llenó el lugar. La mujer, aliviada, se apresuró a buscar a su hija, y la charla de curiosidad se tornó en un clamor de gratitud y adoración. Otros comenzaron a acercarse, buscando el mismo toque de sanidad. Aquí,
En medio de la confusión, florecía una semilla de fe, dispuesta a romper las cadenas de la desesperanza. Sin embargo, en las sombras, los fariseos y los escribas se miraban unos a otros, enfurecidos por el desafío que representaba Jesús. «Este hombre está quebrantando nuestra ley y arrastrando a la gente hacia la herejía», murmuró uno de ellos, su voz afectada por la ira sutil, mientras se aproximaban a la última etapa de su travesía hacia Jerusalén. Los gritos de la multitud seguían aumentando, y el eco de sus alabanzas iba en aumento. A cada paso, la grandeza del poder de Jesús se hacía más evidente. Cada milagro era un testimonio del reino que se aproximaba, pero también una provocación a los que se aferraban a sus tradiciones. Caminando entre sus discípulos, Jesús dijo: «Recordad, donde hay escasez de amor, hay abundancia de juicio. Pero donde la luz brilla, allí se apagan las sombras». Un nuevo entendimiento comenzó a florecer en ellos, provocando una inquietud que avivaba sus corazones, y así, al acercarse a Jerusalén, el cielo se preparaba para abrirse. Las puertas del destino divino estaban listas para desplomarse sobre la humanidad, y de esta forma, la revelación de un plan eterno estaba a solo un susurro de distancia. Pero lo que aún no sabían era que el sacrificio más grande estaba por llevarles a todos a un altar de redención. La historia aún no había concluido, y lo que estaba a punto de suceder cambiaría el rumbo del mundo. ¡Oh, qué misterio se avecina! La sombra de la cruz se preparaba para caer. Los pasos de Jesús resonaban sobre el polvoriento camino hacia Jerusalén. La multitud, aún expectante por lo sucedido, seguía en su estela, como si cada persona hubiera sido marcada por el sello de la fe. Se oían susurros de admiración, interrumpidos solo por voces que clamaban en dolor y esperanza. Entre esos clamores, un eco persistente comenzó a elevarse. «Hijo de David, ten misericordia de mí», gritó un ciego que se encontraba a la orilla del camino. Su voz desgarradora fue como un grito de desesperación que hacía eco en los corazones de quienes lo escuchaban. La multitud se detuvo, intentando disuadirlo, pidiéndole que callara, pero su clamor se volvió más fuerte: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Jesús se detuvo, su mirada se centró en el hombre ciego. «¿Qué deseas que te haga?», preguntó, con una suavidad que combinaba poder y ternura. El ciego, con la voz entrecortada, respondió: «Señor, que recobre la vista». En ese instante, una expectativa divina se desplegó. La multitud contuvo la respiración mientras Jesús, lleno de compasión, le habló: «Recibe tu vista, tu fe te ha salvado». Al instante, la luz inundó los ojos del ciego, y su rostro se iluminó como si el mismo cielo se hubiera abierto ante él. La multitud estalló en un clamor de júbilo, alabando a Dios por el milagro delante de sus ojos. Las cadenas de oscuridad se rompían y un nuevo testimonio de la soberanía de Dios emergía en medio de la desesperanza del pueblo. El ciego, llorando de alegría y agradecimiento, comenzó a seguir a Jesús por el camino, proclamando a voz en cuello las maravillas que había hecho en él. La fe, que había crecido entre los milagros, se expandía como un río caudaloso, tocando corazones y transformando vidas a su paso. Sin embargo, en la penumbra, los fariseos se mantenían al acecho, sus rostros enrojecidos de ira contenida. En sus corazones, el resentimiento germinaba, y uno de ellos se atrevió a decir: «Este Jesús es un embaucador. Está conduciendo a la gente hacia la perdición». Pero Jesús, con un entendimiento sobrenatural de sus pensamientos, se volvió hacia ellos y les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo queda desolado, y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino?». Lucas 11, 17-18. La confrontación en el aire se tornó eléctrica, mientras el dilema entre fe y rechazo se hacía más evidente. Tras las palabras de Jesús, ellos comenzaron a murmurar entre sí, sintiendo el peso de la verdad que se les escapaba. Mientras tanto, sus corazones estaban llenos de ceguera espiritual, incapaces de ver la luz que brillaba justo enfrente de ellos. Mientras Jesús proseguía con su camino, su rostro se dirigió hacia Jerusalén, y el peso de lo que estaba por venir se cernía sobre él. «El momento de la revelación está cerca», susurró entre sí a sus discípulos, llenándolos de un temor reverente. Lo que ellos aún no comprendían era el profundo alcance que su sacrificio tendría. Un sacrificio que no solo liberaría naciones, sino que abriría las puertas de un nuevo pacto. La escena se tornaba brumosa,
Y una voz de los cielos resonó con un eco divino: no temáis, la gloria de Dios se ha manifestado en la tierra, y un nuevo pacto está a punto de establecerse en la sangre del Hijo. Así, con la sombra de la cruz cada vez más palpable, la historia se preparaba para dar un giro majestuoso. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Jerusalén, la providencia divina se desbordaba sobre aquellos que todavía luchaban por entender su propósito eterno. ¿Estaría la humanidad lista para el sacrificio que cambiaría la eternidad? La pregunta flotaba en el aire, mientras la sombra de lo eterno se acercaba, dejando tras de sí un rastro de esperanza y redención. El camino a Jerusalén se tornaba cada vez más estrecho, como abriendo paso a un destino inevitable. Después del milagro, la multitud seguía a Jesús, sus corazones ardían de emoción. Los ojos del ciego, ahora llenos de luz, reflejaban la gloria del Señor, y su voz no cesaba en proclamar las maravillas que había experimentado. A medida que avanzaban, Jesús comenzó a hablar con sus discípulos con una profundidad que resonaba en sus almas: la hora se acerca en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Debo ir a Jerusalén, donde lo que me ha sido prefigurado se cumplirá con poder. Los discípulos, confundidos, tenían sus mentes llenas de preguntas no formuladas, temerosos de los roles que el futuro podría depararles. Caminando entre la multitud, comenzaron a acercarse a la ciudad. Jesús, sintiendo la tensión en el aire, levantó su mirada, contemplando las murallas que se erguían ante él. Esa ciudad, marcada por el sufrimiento, guardaba un profundo simbolismo en su corazón. Jerusalén, Jerusalén, murmuró, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, y no quisiste? Los murmullos entre la multitud cesaron, y un silencio pesado los envolvió. ¿Podía ser que tan cerca estuviesen del fin del viaje, del milagro mayor que aguardaba? Pero en medio de la tristeza, una mujer de la multitud, que había escuchado hablar de los milagros de Jesús, se acercó con cautela. Su cuerpo estaba marcado por años de sufrimiento, una hemorragia de sangre la había consumido por 12 años. En su corazón había una chispa de esperanza: si tan solo pudiera tocar su manto, pensaba con fe desbordante. Con determinación, se deslizó entre la multitud, desafiando su condición y el rechazo que había experimentado por años. En el instante en que su mano rozó el borde del manto de Jesús, el poder sanador fluyó a través de ella. Era el poder del Altísimo. En ese momento, Jesús se detuvo, sintiendo que algo había salido de él. ¿Quién me ha tocado?, preguntó con voz clara, su mirada buscando en el mar de rostros. Los discípulos, confundidos, respondieron: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, ¿cómo puedes preguntar quién te ha tocado? Pero Jesús sabía que una fe valiente había sido liberada. La mujer, temblando de miedo y asombro, se acercó a él y, postrándose a sus pies, confesó todo lo que había sucedido. Tu fe te ha sanado, ve en paz y queda libre de tu mal, le dijo Jesús, su voz llena de amor y compasión. Los corazones de la multitud vibraban, el milagro resonaba en sus mentes, un testimonio viviente del poder de Dios. Sin embargo, la sombra de los líderes religiosos se cernía. Entre ellos, un fariseo murmuró para sí mismo: este hombre no puede ser de Dios, pues no guarda el día de reposo. Pero Jesús, lleno de sabiduría, se volvió hacia ellos y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. La confrontación fue clara: los corazones endurecidos solo veían el quebranto de la ley, ignorando la ley del amor y la redención. La multitud, cada vez más consciente del fuego en su corazón, comenzaba a preguntarse: ¿será él el Mesías? La expectación crecía, el aire se electrificaba con la posibilidad de una intervención divina inminente. Mientras Jesús continuaba su camino hacia Jerusalén, una voz celestial resonó nuevamente en el corazón de su pueblo: prepárense, porque lo que está por venir trascenderá todo entendimiento. Gózate, Jerusalén, porque la esperanza que anhelas se está acercando. El camino hacia la redención estaba trazado, y cada paso de Jesús resonaba no solo con sufrimiento, sino con una promesa gloriosa de salvación. Así, la sabia providencia de Dios continuaba revelándose, un plan eterno se desdoblaba ante los ojos de aquellos que estaban dispuestos a ver. ¿Estaría la humanidad lista para la revelación del mayor milagro que jamás hubieran conocido? La pregunta flotaba en el aire, marcando una
Inminente intervención del cielo. A medida que se acercaban a Jerusalén, la atmósfera se volvía cada vez más densa. Un eco de anticipación y temor llenaba los corazones de la multitud. Jesús, consciente de todo lo que estaba por suceder, continuó su andar firme. Se detuvo brevemente y miró a sus discípulos, que caminaban a su lado, con expresión de seriedad. Sepan, les dijo con voz profunda, que en Jerusalén, el cumplimiento de las Escrituras se acerca. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por esta generación. Los discípulos se miraron entre sí, luchando por captar el significado de sus palabras. Las visiones de triunfo e identidad como seguidores del Mesías se desmoronaban frente a la realidad del sufrimiento que él proclamaba. Entonces, uno de ellos, Pedro, lleno de fervor, intervino: «Lejos esté de ti, Señor. Esto no puede suceder». Con una mirada penetrante, Jesús respondió: «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». La corrección era clara y rotunda, aceptando su misión divina aunque el dolor que conllevaba desafiaría toda comprensión humana. Al llegar a la puerta de la ciudad, la multitud que les acompañaba comenzó a crecer en número, atrayendo a más curiosos. Entre ellos había fariseos que, a distancia, consideraban con recelo la creciente popularidad de Jesús. Un murmullo de duda comenzó a invadir el aire: ¿será él el que hemos esperado? Algunos de ellos, con corazones endurecidos, se dijeron mutuamente: «Este no es el rey que imaginamos, ¿cómo puede ser el Mesías?». En esos momentos de tensión, un hombre, Jairo, un líder de la sinagoga, se acercó a Jesús con desesperación. «Maestro», clamó, «mi hija está gravemente enferma, ven, por favor, y pon tus manos sobre ella para que sea sanada y viva». La voz de su angustia atravesó el murmullo, y Jesús, movido por la compasión, asintió. Mientras se dirigían a la casa de Jairo, una sombra se cernió sobre la escena. La noticia de la enfermedad de la niña había viajado rápidamente y, como un torrentoso río, arrebató cualquier atisbo de esperanza. En el camino, muchos le suplicaban y otros intentaban disuadirlo, advirtiendo que la tristeza había llegado, que la joven había muerto. El espíritu de temor se desató entre la multitud, y en su momento más oscuro, Jesús, sintiendo la desesperanza, se volvió hacia Jairo. «No temas, cree solamente, y será restaurada», proclamó con fe y autoridad. A medida que el grupo avanzaba, un silencio profundo lo envolvió todo, como si el cielo mismo contuviese la respiración ante lo que estaba por suceder. Al llegar a la casa, la música fúnebre y los lamentos eran abrumadores. Jesús, sin embargo, entró y dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme». Sus palabras fueron recibidas con risas burlonas, un eco de desdén que de inmediato desafió el poder divino que portaba. Con un gesto lleno de solemnidad, Jesús pidió que se retiraran, dejando solamente a sus discípulos, al padre y a la madre de la niña. Acarició la mano de la pequeña y dijo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Instantáneamente, la vida volvió a la niña, y sus ojos se abrieron a un mundo lleno de esperanza. El camino hacia Jerusalén no había sido en vano, había sido el preludio de un mensaje de transformación que resonaría a través de las generaciones. Así, el propósito divino se manifestaba con un poder asombroso cada vez más evidente, y la pregunta continuaba flotando en el aire: ¿está la humanidad lista para la revelación del mayor milagro que jamás hubieran conocido? En cada milagro, en cada palabra de Jesús, había un eco de la expectativa divina, un clamor del cielo anticipando la llegada de un plan redentor. La historia aún no había terminado, la mayor revelación estaba en el horizonte, y los corazones anhelaban descubrir lo que Dios había preparado para aquellos que creyeran. El lamento en la casa de Jairo se detuvo por un instante. Un aire de asombro y confusión llenó la habitación. Los padres de la niña, aún incrédulos, miraron a Jesús, quien había desatado un poderoso cambio en su pequeña. «Y no le digáis a nadie lo que ha sucedido», les instruyó, recordándoles la misión que aún estaba por cumplirse. La advertencia tenía un peso, cada acto suyo estaba enmarcado en la soberanía del Padre. Mientras salían de la casa, la multitud aún murmuraba, algunas caras mostraban el asombro por lo que acababan de presenciar.
Los rumores de la resurrección se esparcirían como fuego en paja, y el nombre de Jesús resonaría aún más fuerte en las calles de Jerusalén. Pero él sabía que su tiempo había de cumplir un propósito más grande, uno que abarcaba no solo a su generación, sino a toda la humanidad. Aquella noche, mientras la luna iluminaba el camino hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron el tiempo en oración. Jesús, con su rostro alzado, comunicaba con el Padre en un lenguaje que solo ellos podían comprender. Sus palabras eran profundas, rebosantes de la carga que llevaba en su corazón. Cuando llegue la hora, los hombres de esta ciudad no conocerán al que viene en el nombre del Señor, murmuró, recordando las profecías sobre su sufrimiento. Los discípulos escuchaban atentos, pero no podían comprender plenamente el sufrimiento que aguardaba a su Maestro. La imagen de un Mesías glorioso y victorioso aún dominaba sus corazones. Pero cada paso que daban traía consigo un eco de un sacrificio, uno que cambiaría la historia. Al amanecer, el panorama de Jerusalén se extendía ante ellos. Las murallas llenas de historia, los gritos de alegría y los gritos de dolor se entrelazaban en la danza de la vida diaria. Jesús, con la mirada fija en la ciudad, exclamó: «Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste». Las palabras resonaban, llenas de tristeza y compasión. La ciudad que había sido elegida para albergar la presencia de Dios estaba tan ciega que no reconocía al que había sido enviado para redimirla. La determinación se encendió en su corazón, sabía que su sacrificio sería la lavadura de las iniquidades de todos. Mientras avanzaban, un grupo de fariseos se acercó, desafiantes y llenos de hostilidad. «Maestro, reprende a tus discípulos», exigieron. Pero Jesús, firme en su propósito, replicó: «Os digo que si estos callan, las piedras clamarán». Su declaración evocó el eco de la creación misma, recordando que toda la creación anhela la redención. Aquel día, conforme Jesús penetraba en Jerusalén, el pueblo lo recibió con palmas, proclamando: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». La procesión era un acto de reconocimiento, pero también un acto de desafío a los líderes religiosos que no entendían la grandeza del sacrificio que estaba a punto de llevarse a cabo. Sin embargo, el clamor del pueblo y sus actos de adoración se combinaban con el murmullo de la traición que empezaba a gestarse en las sombras, entre aquellos que deseaban mantener su poder en lugar de someterse a la verdad revelada. Así, el entrelazado de gloria y traición, esperanza y desesperación se manifestaron en la entrada triunfal. Un cambio en la historia estaba en marcha, y los vientos del cielo soplaban con fuerza, preparando el escenario para el cumplimiento de la profecía. En un momento, en un parpadeo, todo será transformado. Lo que se estaba desarrollando era solo el principio de un plan divino que haría temblar las bases del mismo infierno. La pregunta surgía con más intensidad: ¿podrán los corazones humanos abrirse ante el amor redentor de Dios, o se cerrarán aún más ante la revelación del mayor sacrificio? Cada instante, cada acción, seguía tejiendo el manto del propósito eterno de Dios, y todo estaba por revelarse. El silencio se hizo presente en Jerusalén tras la llegada del Maestro, envolviendo la ciudad en una atmósfera expectante. A medida que Jesús se dirigía hacia el templo, la multitud lo seguía en un clamor de adoración y alabanza, pero también en un murmullo que crecía como sombra entre las luces de la fe. En el templo, Jesús se detuvo y contempló a los mercaderes y cambistas que, sin el más mínimo respeto, habían convertido la casa de su padre en un antro de negocios. Está escrito: «Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones», proclamó con voz firme, mientras su corazón ardía de indignación divina. Las palabras reverberaban como un eco del Antiguo Testamento, recordando lo que había sido y lo que debía ser. Los fariseos, quienes habían estado al acecho, observaron con desdén. «¿Con qué autoridad haces esto?», preguntaron. La tensión se palpaba en el aire como un trueno anticipado. Jesús, en su sabiduría profunda, les respondió: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Sus palabras estaban imbuidas de misterio, aludiendo a su cuerpo, que sería sacrificado y resucitado. Mientras tanto, la gente que lo observaba no comprendía. Algunos, llenos de terror e incredulidad, se cuestionaban sobre la veracidad de su afirmación. Otros, aunque confundidos, sintieron la chispa de esperanza encenderse en sus corazones.
Los días siguientes se sucedieron en un vaivén entre fe y temor. Cada enseñanza de Jesús retumbaba en sus corazones como un tambor de guerra, llamándolos a la acción. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, decía, erigiendo un camino hacia la redención que jamás habían imaginado. Algunos comenzaron a dejar atrás sus tradiciones rígidas, desgastadas por el tiempo, y se sumergieron en una nueva vida de fe. Entre los seguidores de Jesús, había un grupo de mujeres, entre ellas María, la madre de Jacobo, que lo seguían con fervor. Maestro, le dijeron, aunque las sombras se ciernen, tu luz resplandece en nuestras almas. La devoción de estas mujeres contrastaba con la incredulidad creciente entre los líderes judíos, quienes planeaban su caída. En su corazón, ellas sabían que había una promesa que esperaba ser cumplida, sin embargo, la atmósfera de tensión se intensificaba. Judas, un discípulo lleno de ambición, comenzó a dejarse seducir por el oro que prometían los sumos sacerdotes. ¿Qué me daréis si os le entrego?, era la pregunta que resonaba en sus labios, mientras el cambio de lealtad oscurecía su corazón. Aquella noche, en la intimidad de una sala, Jesús partió el pan con sus discípulos. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Con cada palabra, les daba un atisbo de lo que estaba por venir, la traición, el sufrimiento y el sacrificio. Su mirada, penetrante y llena de amor, buscaba los ojos de cada uno, pero el velo de la traición ya se había deslizado sobre Judas. En verdad os digo, uno de vosotros me entregará. Un silencio de horror se apoderó del grupo. Cada corazón temía ser ese traidor, y la angustia se sintió como un peso en el aire. Los vientos del destino se arremolinaban a su alrededor, y el camino hacia la cruz se hacía cada vez más claro y doloroso. Jesús sabía que había llegado la hora, las profecías se cumplirían y su sacrificio sería el vehículo de salvación para una humanidad caída. Así, mientras la oscuridad de la traición acechaba, un mensaje resonaba en la luz: lo que está por venir es el cumplimiento de la esperanza de redención para todos los hombres. Marcos 14:21 resuena en el aire: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Pero a través de todo esto, se alzaba la pregunta eterna: ¿serán los corazones quienes finalmente se abran a este sacrificio eterno, o se endurecerán aún más en su camino hacia la perdición? La respuesta de Dios permanecería oculta aún un poco más. El aire en Jerusalén se había vuelto denso con un sentido de anticipación. Cada paso de Jesús resonaba como un tambor en el templo, donde la adoración había sido reemplazada por un mercadeo voraz. La indignación del maestro había sacudido los cimientos de la corrupción, y su corazón ardía al ver cómo aquel lugar, destinado a ser casa de oración, se había convertido en un refugio de avaricia. Mientras Jesús limpiaba el templo, sus discípulos contemplaban asombrados cómo la autoridad divina se revelaba en sus acciones. No podéis negar que este es un profeta, murmullaban entre ellos, aunque otros sentían en su interior el peso de la tensión que crecía entre los líderes religiosos. Mientras continuaban en la ciudad, las preguntas no dejaban de surgir. Un fariseo, intentando atrapar a Jesús con sus propias palabras, se acercó arrogante y preguntó: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La multitud contuvo la respiración, pues conocía la sutil trampa en esa pregunta. Con una calma inquebrantable, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas palabras, llenas de compasión y profundidad, desarmaron la discusión. Los que buscaban un motivo para desacreditarle encontraron que su respuesta iluminaba la esencia del amor divino misma. Sin embargo, mientras los corazones comenzaban a abrirse ante la verdad, las sombras de la traición se alzaron nuevamente. Judas, consumido por la avaricia y el desasosiego, se acercó a los sumos sacerdotes. ¿Qué me daréis si os le entrego?, les preguntó, su corazón ya anhelando lo que prometían las monedas de plata. La respuesta que recibió fue un eco de un pacto oscuro que sellaría su destino y el de su maestro. Al retomar el camino, la noche se cernía sobre Jerusalén. La luna brillaba como un faro distante, presagiando lo que vendría. En una habitación privada, Jesús se reunió con los 12 para celebrar la Pascua.
Con cada fragmento de pan que partía, y cada sorbo de vino que compartía, estaba sellando una nueva promesa, la de un pacto que no solo liberaría a Israel, sino a toda la humanidad. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, dijo mientras les mostraba el pan, que por vosotros es partido. El silencio llenó el ambiente, y cada discípulo sentía la gravedad del momento. Haced esto en memoria de mí, continuó, marcando el inicio de una nueva era donde su sacrificio sería el camino hacia la salvación. A medida que la cena avanzaba, Judas, cada vez más inquieto, miraba a sus hermanos. La traición lo consumía, y más aún al escuchar las palabras del Maestro. En verdad os digo, uno de vosotros me entregará. La angustia se cernió en el aire, cada uno de los discípulos se preguntaba si era él. Señor, ¿soy yo?, preguntaron, llenos de temor. Mientras la cena se desarrollaba, el lamento del mundo se aproximaba. Jesús, con el rostro bañado por la luz de la esperanza, les habló de su próximo sacrificio. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, proclamó, y con ello, el peso del destino se sumió aún más sobre sus hombros. Una mezcla de confusión y dolor llenaba la habitación. La gloria de lo que estaba por venir y la tristeza de la pérdida inminente se entrelazaban. Al finalizar la cena, Jesús los guió hacia el monte de los olivos. Orad, para que no entréis en tentación, les instó. La oscuridad que se aproximaba no solo era física. Entre los campos de olivos, Jesús se apartó, aterido por la presión de los acontecimientos. En un estado de agonía profunda, clamoroso y esperado, se arrodilló y suplicó a su Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La lucha espiritual que enfrentaba era palpable, cada gota de sudor parecía resbalar como sangre. Los ángeles del cielo observaban, y la creación entera contenía la respiración ante el sacrificio que se estaba gestando. Sin embargo, a lo lejos, las antorchas comenzaron a iluminar la noche. Era el momento. La traición estaba a punto de materializarse. Judas, el amigo, se acercaba con un grupo armado. La multitud observaba, y el aire se llenó de una tensión abrumadora. El que yo bese, ese es, prendedle, ordenó el apóstol traidor. Con un beso, se selló no solo el destino de Jesús, sino el de toda la humanidad. El cielo se estremeció, y el eco de la traición resonó por la tierra. Aquello que había comenzado con milagros y maravillas estaba a punto de llevar la historia hacia su clímax. La mayor revelación, aún no comprendida por quienes les rodeaban, se acercaba. Las promesas de Dios se harían evidentes, y el sacrificio más grande aún despertaba. Oh, misterios del cielo, ¿qué verdad se desvelará? La pregunta del eco divino continuaba flotando: ¿será la fe de los corazones humanos lo que desencadenará la salvación? La respuesta, aún oculta, aguardaba su momento de revelación.